buenos días todavía a todos ustedes. Gracias por venir a esta Feria Alimentaria Expo Alimentaria 2017. Es para mí, es para mí un honor presentar a un panel tan importante para todos ustedes y ciertamente tan importante para mí, a quienes conozco y a quienes conozco de su reputación y de sus grandes éxitos profesionales. Quiero empezar por presentarles a la licenciada Maribel Quiroga Fernández, quien es directora general de Cerveceros de México. Maribel es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, con estudios de análisis políticos estratégicos por el CIDE. Es distinguida directora de Asuntos Públicos de la Consultoría Turismo y Strategic Affairs, y ha tenido cargos de alta dirección en espacios como la Mesa Directiva del Senado, de la Secretaría de Turismo, Presidencia de la República, y actualmente es directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cervecera y de la Malta, Cerveceros de México, que agrupa a 16 empresas cerveceras afiliadas. Le damos una gran bienvenida a Maribel, quien nos va a acompañar con su experiencia en este fascinante tema de comercio internacional. Muchas gracias por venir. También es un placer, es un orgullo, pero se mezcla con placer, invitar y presentarles a todos ustedes a un amigo, embajador, que ha representado a nuestro país en el extranjero, sabe de lo que es vivir en el extranjero y la psiquis de algunos países con respecto a México, lo que unos países, la globalización nos está dando. Y el embajador Mario Chacón, titular de la Unidad de Promoción de Negocios Globales, lo presento yo como coloquialmente en Veracruz, porque él es orizabeño, yo soy porteño, es el chiras pelas del tema de ProMéxico, y le doy una calurosa, cariñosa bienvenida, y por favor, cuando venga el tema de preguntas y respuestas, exploten a los señores panelistas, porque son verdaderamente conocedores de los temas que vamos a tratar. Finalmente, y no menos importante, presento a mi querido Alejandro Vázquez Sabido. Alejandro es compañero de trabajo mío. Yo tengo la función de coordinar a los asesores del señor secretario. Normalmente es una posición en donde empiezas por conocer a la gente, conocer a quiénes son las personas que saben de los temas. Y por ahí hay un organismo que para mí, extraño al mundo de la Zagarpa, era una agencia lejana a mí, cuando en verdad debería de ser la más cercana, porque a mí me gusta el comercio internacional, a mí me gusta el tema de la diversificación, a mí me gusta el no tan solo hablar de ventajas competitivas, o mejor dicho, comparativas, sino también de procurar y construir ventajas competitivas. Entonces, Alejandro, director en jefe de Acerca, es un experto en entender y explicar los temas como cuánto maíz debemos producir, dónde debemos producirlo, cómo se debe comerciar, y entender esa dificilísima vida que es, o intrincada concepción de que es cómo fijar, cómo tratar, entender dónde vendrán los precios del maíz, del trigo y de otros commodities, para que podamos nosotros en México garantizar que primero vaya a haber abasto, y que si no lo hay nos pongamos las pilas, para que entonces con un grupo que llamamos un grupo de precios, en donde está Alejandro, en donde está el director del Banco de México, en donde está Conagua, en donde está el secretario de Economía, en donde está el secretario de Cedesol, donde está el secretario de Hacienda y por supuesto nuestro secretario. Entonces, en ese grupo normalmente tiene que haber mucho talento y mucha claridad en cuanto a cuál es y dónde cree, por ejemplo, gente como Alejandro, que van a ir los precios.
para que nosotros podamos tomar medidas preventivas para que no haya escasez y para que siempre aseguremos que haya un nivel de precio aceptable. Alejandro Sabido, por lo tanto, compañero nuestro de Zagarpa, me da mucho gusto que estén con ustedes y repito, exploten las preguntas, hagan las preguntas que quieran, porque hoy es cuando hay que hacerlas. Espero que no esté calentando demasiado yo la mentalidad de la gente para que haga preguntas, pero le damos la bienvenida a Alejandro también. Hoy, 8 de diciembre, es el Día Nacional de la Nochebuena. La verdad no estaba registrado esto mucho en la mente de muchos de nosotros, pero es el Día Nacional de la Nochebuena. La Nochebuena es una de las plantas que por la época es de las plantas que más se vende en el mundo. Es más, no hay plantas que se vendan en el mundo tanto en tan poco tiempo. 500 millones de plantas se venden en 2 meses. Y Nochebuena es una planta de origen mexicano. Queremos, incluso en México, estamos haciendo los trámites legales para que la mexicanidad de esa planta, que se llama Huitlacochitl, que significa flor con pétalos de cuero, es nuestra planta, es nuestro orgullo. 500 millones de plantas se venden en tan poco tiempo. 100 millones se venden por semana y 15 millones diariamente. Habría buenas razones para pensar que México está en 500 millones de hogares en todo el mundo. Si una unidad familiar en el mundo comprara una Nochebuena, no cabrían en Europa. Es el tamaño de presencia que tenemos en México, que de México en el mundo. Bueno, pues no les voy a quitar a los señores panelistas la voz y el derecho a tener el piso para poder platicar, pero no puedo yo empezar un evento de estos sin decir por qué estamos aquí. Hoy exportamos más de lo que importamos. Nos costó 20 años hacer eso. Cuando negociábamos los tratados de libre comercio hace 22, 23 años, no creíamos que íbamos a ser el 12º productor del mundo de alimentos, ni tampoco el 10º exportador, como tampoco creíamos o íbamos a jamás pensar que íbamos a ser el tercer productor o exportador de autos del planeta. En aquel entonces decíamos, no, la BMW no va a venir a México porque tiene demasiados niveles de calidad. Hoy tenemos más marcas productoras de vehículos en México que en cualquier otro país. Así es que sí hemos hecho y dado brincos y saltos cuánticos en nuestra percepción que el mundo tiene de nuestras capacidades manufactureras. Bueno, sin más, le voy a pedir a mi querida Maribel que nos haga el sistema antes de que se me olvide. Vamos a tener dos rondas de preguntas. Empezamos por Maribel, seguimos por Alejandro, después vamos con el señor embajador Chacón. Van a hablar cada quien de su tema, el cómo ven la parte internacional, cómo ven el comercio internacional, cómo ven su negocio, su sector. Maribel va a hablar, por supuesto, de su especialidad, de cervecería, el negocio alrededor de la cervecería. Alejandro va a ser más explícito en cuanto a la parte sectorial, y el embajador Chacón nos va a hablar de la visión global, cómo ve la parte internacional. Después de que terminemos esa ronda, regresaremos, pero ahora en sentido contrario. Será mi querido embajador el que hable, después Alex y finalmente tú, Maribel. Después tendremos conclusiones y con la participación de ustedes haremos esto una presentación viva de lo que ustedes desean conocer, derivado de las explicaciones que los distinguidos panelistas nos van a expresar. Entonces, Maribel, the floor is yours, así es que empezamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, es un gusto para mí poder estar aquí y un honor compartir el panel con todos ustedes. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Bueno, primero que nada me gustaría platicarles el contexto de la industria cervecera en México, porque es una de las actividades económicas más importantes para nuestro país
y el desarrollo que implica en términos económicos y el impacto que tiene en toda una cadena de valor. Hay que empezar diciendo que México es el primer país exportador de cerveza a nivel mundial. Ningún país exporta más cerveza como lo hace México, y además somos los cuartos productores de cerveza a nivel mundial. Esto significa que hacemos más cerveza que países tradicionalmente cerveceros como lo es, por ejemplo, Alemania. Rebasamos a Alemania el año pasado en producción de cerveza. En el 2015 ambos habíamos producido 97 millones de hectolitros de cerveza. El año pasado México rebasó esta producción y produjimos 105 millones de hectolitros. Les recuerdo que un hectolitro son 100 litros, entonces bueno, pues estamos hablando de muchísima cerveza. China está produciendo actualmente alrededor de 440 millones de hectolitros, Estados Unidos alrededor de 200, 292, y Brasil, que se encuentra en tercer lugar, produce 130 millones de hectolitros. Entonces, bueno, pues nosotros nos encontramos en cuarto lugar, y esto tiene, por supuesto, pues implicaciones en términos de comercio global para nuestro país muy importante. La cerveza es el primer producto agroindustrial de exportación también para México, y bueno, pues esto es fundamental por el impacto que tiene en el campo mexicano. Me gustaría hablar en la segunda ronda del tema de la cebada. Y ahorita decir que, por supuesto que no es fortuito que seamos los primeros exportadores de cerveza a nivel mundial y que tengamos estos niveles de producción. En estas cervezas, en este país se lleva haciendo cerveza durante más de 125 años, se hace con mucho talento, los maestros cerveceros mexicanos saben hacer muy bien las cosas, y además las marcas de cerveza mexicanas son marcas que llegan a más de 180 países. Es difícil encontrar un país del mundo en donde no nos podamos tomar una Corona. La verdad es que es una cerveza que ha tenido una penetración global muy importantes, y hay marcas que están teniendo también crecimiento en mercados como el Estados Unidos, como es la Tecate Light o la 2X Lager, por mencionar algunas, ¿no? En el caso del segmento artesanal, ya tenemos, por supuesto, productores de cerveza artesanal que están exportando a otros países, a países como Japón, como Australia, también a Panamá, y por supuesto también a nuestro mercado más importante, que es Estados Unidos. Entonces, bueno, pues la cerveza mexicana le debemos mucho también en tema de generación de empleos. La industria cervecera mexicana genera más de 55,000 empleos directos, y por cada uno de estos 5 empleos indirectos e inducidos. Recientemente hicimos, junto con el INEGI, fue un estudio que dimos a conocer el mes pasado, digamos, el impacto, la importancia que tenía la industria cervecera para el desarrollo económico del país, y de 291 actividades económicas o manufactureras, la cerveza se encuentra en nivel de importancia en el número 14. Entonces, bueno, pues esto nos da un impacto o una idea muy clara del impacto que tiene y de la importancia que significa esta industria para nuestro país. Entonces, bueno, pues definitivamente el que sea un producto agroindustrial y el que genere tantos beneficios, pues es fundamental para enmarcar por qué hemos tenido esta importancia a nivel internacional. Y además la cerveza mexicana le gusta a la gente, o sea, la verdad es que se toma en todo el mundo, y el estilo generalmente son cervezas lager. Las cervezas se dividen en dos tipos, el lager y el ale, dependiendo del tipo de fermentación, y la cerveza lager, que es una cerveza, digamos, más ligera. Ahorita hemos ampliado mucho los estilos, pero la cerveza que más se exporta es de este estilo, y es una cerveza que gusta mucho pues en todo el mundo. Entonces, bueno, creo que el impacto es muy importante. Me gustaría hablar en la siguiente ronda del tema de la malteada, y después de algunas acciones también que hemos hecho a través de Cerveceros de México, que es la Cámara de la Cerveza y de la Malta, para potencializar el impacto y para dar a conocer más un producto como la cerveza mexicana. Muchas gracias, Maribel, muy gentil. Alex, ¿cómo ves el tema, tu primera impresión de dónde estamos en el sector? ¿Qué potencialidad tenemos? Uniendo esto con lo que podríamos penetrar en los mercados internacionales, no tan solo obviamente la cerveza. Aquí nuestra querida Maribel ya es experta, ya nos dirá más sobre el tema importantísimo que es la malta, el cómo podemos generar un ambiente de producción en México y mexicanizar lo más que podamos, si es que ese es hace el sentido económico.
Y Alex, el piso es tuyo, repito, para que nos empieces a comentar, a platicar de cómo ves el sector. Perfecto, claro que sí, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias a Maribel por acompañarnos, primero las damas. Siempre es un gusto compartir con Maribel, somos ya amigos y compañeros de hace muchos años. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. También aquí a nuestro amigo embajador Mario, muchas gracias, como siempre, nuevamente al estar aquí con nosotros. Y pues ya también, como lo comentó aquí Flavio, somos compañeros también ya de muchas batallas y todavía nos faltan muchos, pero sobre todo también agradecerles a todos ustedes su tiempo para que vengan a escuchar y también pues aprender y ver qué oportunidades de negocio se pueden estar dando. Yo primero quisiera compartirles que México es biodiversidad, uno de los temas que en ocasiones nosotros mismos no ubicamos y que en el marco precisamente de esta expo en ocasiones pues tiene que venir gente para que nos demos cuenta, en donde nos hacen uno de los comentarios que nos hacen los compradores, dicen, oye, no sabía que México producía todo, no sabía que México tenía prácticamente todos los climas, que tiene productos de todo tipo. Entonces, son de las cosas en donde tenemos que entender que en esta biodiversidad que tiene México, en estos microclimas que se tiene, pues justamente somos de los pocos países en el mundo que tenemos esas ventajas o esa capacidad. Como ya lo comentó Flavio, un poco por qué la importancia del sector agroindustrial de México. El sector agroindustrial es un sector que ha sido importante, sobre todo por el tema del número de empleos que se genera, pero de últimos años ha empezado a tomar otro dinamismo. ¿Por qué? Como ya se comentó, simplemente algunas cifras que hablan por sí solas. Hoy México es el 12º país exportador en el mundo y somos el 10º productor. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente un poco para ponerles alguna cifra en perspectiva que tal vez algunos de ustedes no necesariamente conozcan. México históricamente ha dependido del petróleo. México históricamente también depende mucho de las remesas y somos hoy el 8º país más visitado en el mundo. Pues con todo eso, el sector agroalimentario genera más divisas que cualquiera de estos tres. Entonces, claramente es un tema en donde el sector también está creciendo a tasas casi el doble de lo que crece la economía. Entonces, el sector es un sector que claramente es un sector no solamente dinámico, sino es un sector que pasa de ser importante a ser un sector estratégico en la economía nacional. Hoy alrededor del casi 9% de lo que se genera en toda la economía, que es el Producto Interno Bruto, viene del sector agroalimentario. Por eso la importancia de que el sector agroalimentario tiene fuerza y sobre todo la expectativa que se ve en los próximos años es mucho mayor. ¿Qué vemos también de tema en donde nos encontramos actualmente? Mucho de lo que el sector ha venido buscando en los últimos años es algo que comenta mucho el secretario Calzada y es la necesidad de pasar de volumen a valor. Hoy claramente es un tema en donde los países, históricamente México pues era uno de los principales países productores de granos. Sin embargo, claramente pues el valor no necesariamente está en el grano, el valor está en otros productos, pero incluso en lo que es grano en sí, también se puede generar valor. ¿En qué se puede generar valor al momento de que, por el caso, por ponerles un ejemplo, frijol, no es lo mismo vender un producto a granel que venderlo embolsado, que venderlo deshidratado, que venderlo ya enlatado o con algún otro tipo de procesamiento? Entonces, mucho de lo que se está buscando es precisamente que el productor le vaya mejor. Y la mejor manera de hacer que el productor le vaya mejor, pues es que el productor tenga la capacidad de poder ver y voltear a otros mercados. ¿Cómo nos encontramos también a nivel de otros mercados? El 78, un poco viéndolo en perspectiva de cuando fue el Tratado de Libre Comercio, hace 23 años el número de personas que vivían en actividades agropecuarias era alrededor de 5.3 millones de personas. Hoy, 23 años después, son del orden de 7 millones. En ese entonces la producción que se tenía, cerveza, pues era muy poco lo que se vendía, aguacate ni siquiera figuraba, las berries tampoco. Y hoy claramente cuando hablamos de 23 años después, vemos que el sector agropecuario es otro. Sí, el sector agropecuario en su momento, y hay que decirlo, no necesariamente estaba en igualdad de situaciones o igualdad de circunstancias. Sin embargo, los productores mexicanos se fajaron, los productores mexicanos invirtieron, hicieron la tarea y hoy son igual o más competitivos
que otros países en el mundo. Hoy, en ese entonces, el 86% de nuestro comercio, antes de que iniciara el tratado, era con Estados Unidos. Hoy es el 78%. El 78% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, pero también el 71% de lo que importamos viene de Estados Unidos. En ese tenor es también un momento de reflexión en el sentido de si, como cualquier industria o cualquier empresa, esos niveles son niveles sanos. Pues mucho a lo que vemos también hay momentos o áreas de oportunidad en donde México tiene también que empezar a continuar todo su proceso de diversificación como lo ha venido haciendo. Simplemente un ejemplo de por qué la diversificación no solamente que es importante, obviamente hay mercados que pagan mucho más. El mercado norteamericano paga muy bien, es un mercado que tiene un poder adquisitivo, una clase media muy alta, son un número muy importante de consumidores, pero obviamente pues es un tema en donde los tenemos muy cerca, todo el mundo se pelea por venderle a Estados Unidos. Pero hay otros mercados como son mercados asiáticos, mercados europeos, mercados de los países árabes que pagan y pagan muy bien. En el caso, por ejemplo, también en el caso de lo que son importaciones, simplemente por ponerles un dato, de lo que nosotros importamos, México produce mucho maíz, produce maíz blanco e importamos maíz amarillo. El 100%, el 99% de lo que importamos de maíz amarillo viene de Estados Unidos. Solamente el 1% venía de otros países. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo también en evitar esta dependencia? Tratar de buscar otros socios comerciales, buscar consolidar oferta, buscar disminuir costos con objeto de que precisamente los productores tengan capacidad y los compradores mexicanos de comprar en otras latitudes. También un tema no menor es el consumo interno, el mercado interno. En ocasiones, si bien hablamos de este tema de diversificación, también es un tema en donde tenemos que entender y reconocer que tenemos un mercado nacional de más de 120 millones de habitantes. Muchos países en el mundo quisieran tener este mercado y tenemos también que hacer más cosas en materia, por ejemplo, de lo que es promoción de consumo, como no es el caso, por ejemplo, de consumo de pescado, en donde el consumo de pescado ha venido incrementándose de manera importante, es un producto sano, sin embargo todavía falta mucho por hacer. Simplemente quisiera comentarles que el sector es un sector dinámico, es un sector que viene creciendo y en la siguiente parte estaremos hablando un poco de lo que viene simplemente como áreas de oportunidad. Gracias, mi Alex. Ya ven, ya les comentaba yo que es un panel de expertos. Aquí me recordó muchísimo Alejandro cuando hablaba de México, la biodiversidad que tenemos en el país es extraordinaria, pero lo extraordinario es que, y con esto doy la introducción a Mario, al embajador Chacón, porque para ProMéxico es muy usual tener que ir a países y hacer la presentación del país empezando por decir dónde está México. Si México es un país independiente o es Nuevo México. En el Medio Oriente, cuando hablan de México, ¿hablan español en México o son España o son gringos? Es increíble cómo tiene ProMéxico, por ejemplo, en esa gran obra que hacen es introducir al país, presentar al país a lugares donde no se conocían. Alejandro fue parte de una delegación mexicana hace un año que visitó el Medio Oriente. Llegaron a Kuwait y de ahí se fueron a Arabia Saudita, de ahí bajaron a Qatar y de ahí se fueron a los Emiratos Árabes Unidos. Cuando cada uno de estos países decían, bueno, ya hicieron su tarea, aprendieron quién era México. Pero en esto de la globalidad, seguramente Mario nos va a explicar, nos va a platicar de cómo ve el mundo y cómo ve México al mundo y, ¿por qué no?, qué tendencias globalizadoras hay o antiglobalizadoras del mercado internacional. Muchas gracias, Flavio. Es un gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en nombre de ProMéxico. ProMéxico es el brazo promotor de la Secretaría de Economía. Nosotros nos encargamos de tres labores principales: atraer inversión extranjera, promover la exportación de productos mexicanos y apoyar a las empresas mexicanas que se instalan en el exterior. Estas son nuestras tres tareas. Tenemos una red
de 45 oficinas en el exterior y 30 oficinas al interior del país. De esta manera podemos atender a nuestros clientes, que son ustedes. Estamos trabajando en todos los sectores y, como ya decía Alex, el sector agropecuario ha despuntado de una manera fenomenal. Flavio mencionaba que cuando comenzamos a negociar el primer TLC, pues había muchos productos que no existían, los productos que ahora estamos exportando. Por ejemplo, las berries. Ese es un éxito sensacional del campo mexicano y de todos los productores. Estamos colocándolos en el mercado de Asia con gran éxito, pero igual también en el mercado europeo. Tenemos dentro de ProMéxico una área regional, que es la que yo dirijo, como les decía, con oficinas en el exterior y oficinas al interior del país, y otra área sectorial que es muy poderosa. En esa están los especialistas sectoriales. El día de hoy me acompaña José Antonio Peral, que es realmente el que sabe del sector dentro de ProMéxico. Gracias, José Antonio. Yo quiero darles un panorama global, un panorama amplio que vaya a todos los sectores. Y puedo decirles que el futuro de México es prometedor. Vemos esto y nos apoyamos en cifras de diferentes instituciones. Por ejemplo, la OCDE recientemente, hace 2 semanas, anunció las perspectivas de crecimiento de la economía. Se espera que este año cerraremos al 2.4% y en el 2018 el mínimo esperado es del 2.2% de crecimiento. Es un crecimiento no alto, es digamos mediano. Deberíamos de crecer a una tasa superior para poder satisfacer a la gran población que tenemos. Somos un país de más de 120 millones de habitantes, un país con un gran mercado interno, un país en el que el mercado interno es uno de los motores más fuertes de la economía. Esto lo tenemos que fortalecer para todos los sectores y para todos los productos. Cuando ustedes ven las cifras, por ejemplo, de venta de automóviles mes a mes, y vemos que el mercado interno está muy fuerte, siguen creciendo las ventas de automóviles, pero también las exportaciones. Somos uno de los principales países exportadores de autos en el mundo. Cuando, también lo mencionó Flavio, antes del 94 teníamos pocas marcas y pocos productos para exportar. Bueno, hemos sido afortunados, la entrada de inversión extranjera directa continúa. Tenemos en esta administración ya 163,000 millones de dólares como entrada de inversión extranjera directa. Para finales del año próximo superaremos la cifra de 180,000 millones de dólares. Esto quiere decir que estamos recibiendo la inversión a un ritmo de 30,000 millones de dólares por año. En ProMéxico nosotros tenemos metas que cumplir y puedo decirles que aproximadamente la mitad de esta cifra de la inversión extranjera directa que se reporta en México viene a través de nosotros, de nuestras oficinas. Este año vamos ya un poco arriba de los 14,000 millones de dólares. Ha sido un año exitoso. Obviamente las industrias que atraen más son la automotriz, la aeroespacial, y ahora comenzamos con nuevos sectores. Por ejemplo, dispositivos médicos. Dispositivos médicos quiere decir desde una jeringa que lleva muy poca tecnología hasta un marcapasos y todo lo que se puedan imaginar en medio. Ese tema es muy, muy importante, dispositivos médicos. En el área de la industria farmacéutica hemos tenido grandes éxitos y México se está perfilando como un país en donde muchos laboratorios pueden hacer pruebas médicas. Gracias a nuestra gran población, a las grandes ciudades que tenemos, podemos hacer pruebas que en otros países no se podrían. Por ejemplo, Dinamarca es uno de los países avanzados en industria farmacéutica, pero son 5 millones de habitantes. Entonces, ellos para hacer una prueba médica requieren a todo el país. Nosotros con una colonia de la Ciudad de México podemos hacer una prueba médica con gran éxito y esto es una de las nuevas áreas donde estamos entrando. En esta parte nada más quiero decirles que
Otro de los sectores en donde también estamos poniendo mucho esfuerzo es el de industrias creativas. Tenemos que ir hacia industrias en donde la mente más que la mano sea la que cree valor. Y en las industrias creativas tenemos todo, desde software, videojuegos, animación, películas, todo eso lo tenemos y lo estamos impulsando. En Guadalajara está la Ciudad Creativa Digital, un esfuerzo en el que ProMéxico ha tenido gran parte, y ahí estamos atrayendo a jóvenes que diseñen nuevos videojuegos. Por ejemplo, estamos trayendo a empresas que se instalen y que generen la creatividad de los mexicanos. Yo dejaría todo esto en este momento, si quieres en la siguiente vuelta completamos. Gracias, mi querido Mario, muy amable. Es increíble cómo México ha crecido en este tema, el de que seamos una potencia automotriz, una potencia aeroespacial, que le estemos entrando al tema de dispositivos médicos, en donde se dice fácil, pero cuando, por ejemplo, se construyen hoy, se fabrican en México aparatos médicos que compiten con los aparatos hechos en Holanda, hechos en Alemania, hechos en China. Y hablando de lo que comentaba un poquito Alejandro, es decir, no es nada más tener agua, tener clima, tener biodiversidad, tener geografía. Es aprovechar y agregar valor a esos elementos para que entonces sí beneficien más a la gente. Es decir, el valor agregado es un elemento de riqueza. No es exportar maíz, es exportar harina, es exportarla en tortilla, es pambazos, qué sé yo. Es agregarle valor. Es importantísimo que entendamos que México es una potencia. Hoy nos tocó a nosotros migrar el concepto de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. No podemos darnos el lujo de decir que somos subdesarrollados, no lo somos. Y en ese tránsito de entendimiento, ayer, por ejemplo, George Friedman, que fue uno de nuestros expositores, nos decía, ustedes están entre Italia y Francia a nivel de fuerza económica, es decir, en el nivel de su economía como país, están entre Italia y Francia. Hizo una pausa y dijo, pero negocian. Espero que no haya salvadoreños aquí o nicaragüenses, pero lo digo con todo respeto, como nicaragüense. Negocias chiquito, no eres chiquito. Y los países como Estados Unidos aprenden a respetar a los países que se respetan a sí mismos. Así es que en las negociaciones, cuando yo escucho al embajador, todo a dónde hemos llegado, cuando escucho a Alejandro ver el tamaño de la economía y escucho negocios en donde la cerveza, caramba, nadie hubiera pensado que la cerveza mexicana estuviera en 180 países del mundo, y que si llegas a Sydney y pides una Corona, es un concepto más australiano Corona, que si le pedimos, bueno, ya no puedo decir ni el 2X, ¿no? Porque también el 2X lo pides y te lo dan. Entonces, estamos frente a una nueva etapa del país en donde tenemos que estar conscientes que no podemos pensar en chiquito. Los países nos respetan en la medida que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Es con este comentario dejo a mi querida Maribel ahora sí que nos hable del gran tema del negocio alrededor de la cerveza. Gracias. Sí, bueno, ahí haciendo referencia a lo que mencionabas, pues yo creo que es muy importante ir no solamente reconociendo, sino teniendo, digamos, en el imaginario colectivo cuáles son estos sectores que nos vuelven potencia como país, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado, por supuesto, del tema del petróleo y del tema de los automóviles y los autopartes, pero hay muchísimos segmentos, y ya los mencionaba Alejandro, de donde también somos potencia. Y un tema antes de entrar al de la cebada que considero que es fundamental. De estos 105 millones de hectolitros que se producen de cerveza en México, el 70% es consumo interno. Exportamos solamente, por decirlo así, si bien somos el primer país exportador de cerveza, pero lo que se exporta es el 30%. Entonces estamos hablando, como bien decía Alex,
de la fuerza que tiene el mercado interno en nuestro país. El consumo per cápita de cerveza en México es actualmente de 63 litros por persona. Esto, bueno, del 2007 al día de hoy, el 2007 estaba alrededor de 57 litros, ahora estamos en 63. Esto si lo comparamos con algunas otras bebidas, bueno, pues por ejemplo, el vino no llega a ni siquiera medio litro en consumo per cápita, el refresco tiene un consumo altísimo y bueno, algunas bebidas de destilados tienen también un consumo per cápita que es por supuesto mucho menor al de la cerveza, pero debemos entender que el mercado interno tiene un potencial enorme y también lo tiene por supuesto en términos turísticos y de promoción. Por eso muchas veces esta importante campaña que ha hecho el gobierno desde hace muchos años de Viaja por México, un poquito también lo que vimos últimamente con todo este boom de la mexicanidad que se generó en respuesta a Trump y sus ocurrencias, el hecho de, bueno, de hay que consumir por supuesto lo mexicano y lo bien hecho en México. Bueno, pues la cerveza es un caso como ese. Y en referencia a la producción de cebada maltera en México, lo que mencionabas es bien importante. Ya existe por parte de Grupo Modelo y de Cuauhtémoc Moctezuma Heineken en México el que toda la cebada que se produzca, que se utilice para la elaboración de cerveza se produzca en México. Queremos ser, como decimos, autosuficientes en términos de cebada maltera. Creo que el Grupo Modelo está muy cerca de lograrlo, si no es que ya está ahí, y Heineken también ya tiene un plan muy específico para que toda la cebada maltera que se utilice en la elaboración de sus cervezas sea 100% mexicana. Entonces, bueno, pues esto habla de un impacto bien importante al campo que se ve reflejado en las cifras. Por ejemplo, entre 2007 y 2016, la producción de cebada creció una tasa promedio anual de 4.4%. Esto significa que pasamos de una producción de 653,000 toneladas en 2007 a una producción de 965,000 toneladas en 2016. Y lo que es más importante, que también lo mencionaba Alejandro, es que el rendimiento promedio en este mismo periodo, de 2007 a 2016, ha aumentado de 2.3 a 3.1 toneladas por hectárea. Esto significa que el agricultor obtiene mayores beneficios por hectárea cuando se decide a producir cebada maltera. Entonces, bueno, pues estos sin duda son datos muy importantes y que tienen un impacto en el campo mexicano. Tuvimos oportunidad de estar hace algunos meses en Zacatecas. Ahí Grupo Modelo está llevando a cabo un tema de desarrollo muy importante en cuanto a siembra y cultivo, incluso en cuanto a investigación de las propias semillas de cebada. Lo sabrán mejor, ¿no? La cebada maltera lo sabrán mejor que yo. Hay de 2 y de 6 hileras, pero se están llevando a cabo investigaciones en el país del más alto nivel y se está capacitando a los agricultores para que tengan una mejor calidad de las semillas y para saber también en qué época es idóneo el sembrar, en qué época es idóneo el cosechar y qué sistemas tanto de siembra como de cosecha son los que mejor generan grano de cebada malteada y los que más pueden aprovechar para la elaboración de específicos estilos de cerveza. También mencionarles que a través de la Zagarpa, del apoyo de Cerveceros de México, estamos ya un proyecto que se está convirtiendo en una realidad, que es una maltería independiente que se llama Maltería San Mateo. Tienen un stand allá arriba, está en Puebla, vale la pena que se den una vuelta al stand, y por primera vez México va a tener una maltera independiente. Esto es un esfuerzo que la verdad recibimos apoyo de la Zagarpa y que va a beneficiar a cientos de cerveceros artesanales. Va a ser durante el primer tiempo va a ser lo que nosotros le llamamos malta base, que es digamos la malta que se utiliza en mayor proporción en elaboración de una cerveza, pero muchos cerveceros artesanales siguen importando maltas de especialidad por los distintos estilos de cerveza que hacen. Sobre todo importan esta malta, que suelen ser maltas más tostadas, más caramelizadas para hacer distintos estilos de cerveza, y la importan básicamente de Europa y de Estados Unidos.
Pero bueno, hay buenas noticias en el campo en términos de cebada. El sector cervecero está muy comprometido a nivel global, ¿no? Son industrias, como ustedes saben, globales que están muy comprometidas con el desarrollo del campo mexicano y que tienen una lectura muy clara de que en la medida que se beneficia al campo mexicano, la calidad de la cebada maltera que vamos a obtener va a ser cada vez mejor. Entonces, bueno, en términos de cebada creo que eso es muy importante mencionarlo también. Gracias, Maribel, muy amable. Mencionabas que la Zagarpa se ha puesto de acuerdo con algunos jóvenes empresarios para producir por primera vez en el país una maltera y que esto sea el inicio de también la apertura de otros nuevos experimentos de nuevas cervezas, estas cervezas que les llaman rústicas, artesanales, sí, perdón. artesanales. Sí, qué bueno que no te dije primitivas, ¿verdad? Artesanales y para mí eso es muy importante porque es el resultado de un ejercicio que se hace anualmente en la Zagarpa y hacemos como un pequeño grupo de un caucus que le llaman para analizar cuáles son las áreas en donde deberíamos de poner atención, deberíamos apoyar más. Entonces se han venido desarrollando una serie de aplicaciones en donde la Zagarpa trata de facilitar el acceso de los estímulos a los productores con menos intermediarios. Sí, perdón, si me permites, ahí por ejemplo un tema que tenemos pendiente, elaborar una cerveza requiere 4 ingredientes: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. En México no hay lúpulo, no se da el lúpulo lo importamos todos básicamente de Alemania, bueno, de Europa, de Alemania, de España y de Estados Unidos. Está haciendo en Baja California porque se requiere un clima frío y húmedo para tener lúpulo. Entonces se están haciendo algunos experimentos de tener lúpulo mexicano. Entonces quizá valdría la pena explorar para el próximo año, ver cómo podemos apoyar esto, porque bueno, pues llegar a tener, porque ahorita hay lúpulo, pero bueno, pues es muy poquito lo que se ha llegado a desarrollar, pero bueno, quizá valdría la pena como área de oportunidad el explorar, poderles dar un apoyo adicional a estos emprendedores, porque es que son emprendedores de Baja California, para ver qué tanto podemos llegar a tener lúpulo mexicano. Es una tarea que mi querido Alejandro ya notó, de las cosas que tenemos que hacer para desarrollar los distintos subsectores de este gran sector agropecuario. Alex, en la Zagarpa tenemos muchísimos instrumentos para ayudar y no necesariamente están bien difundidos. El tema de lo que tú apuntabas, del tamaño de nuestra economía, el ver el mundo que se está reacomodando, los compradores y los vendedores. Hablabas de que era muy fácil importar grano de los Estados Unidos, pero también hablabas de que hemos diversificado fuentes de proveeduría, hemos por primera vez comprado a la Argentina y a Brasil cerca de 1 millón de toneladas de granos, y esto, si bien es una posición que tenemos que seguir. Cuando hablabas de que en México el 79% lo exportábamos y el 76% lo importábamos de Estados Unidos, a diferencia de los americanos, de que ellos el 13% lo importan de todo el mundo, de muchos países del mundo, es decir, no dependen de un solo país, mientras que nosotros sí. Tendríamos que buscar más la diversificación, hacernos más estratégicos en dónde queremos hacer las cosas, y esto implica trabajo y políticas transseccionales. ¿Cómo ves esto, mi querido? Mira, yo quisiera primero, creo que comentar en el ánimo de entender el potencial que tiene México y, como bien señalabas tú, de que nos lo tenemos que creer. FAO ha venido haciendo mención en donde uno de los grandes problemas, o más que problemas, de los desafíos que la humanidad va a tener, y México no es la excepción, es en el tema de alimentar a la gente. Para el 2050 se está contemplando que el mundo va a tener alrededor de 9,000 millones de habitantes. Simplemente en el caso de México, pues México no va a ser la excepción. Estamos creciendo a una tasa poblacional en donde, si bien se ha venido diciendo históricamente que México tiene una pirámide poblacional, que es una pirámide, para el 2050 pues deja de tomar una forma de pirámide y empezamos a tener cada vez gente más adulta y mayor. ¿Ello qué va a implicar? ¿Qué va a implicar? Que el mundo va a necesitar alimentos. ¿Quién los va a producir?
¿Se va a generar un tema de hambruna? ¿Se va a generar un tema de que el mundo no va a tener capacidad de alimentarse? La respuesta en general es que no. ¿Y por qué? Porque México es en ese tenor de los pocos países en el mundo que tiene varias cosas que creo que hay que resaltar. Primero, es un tema en donde México tiene más o menos del orden de casi 100 millones de hectáreas. De esas 100 millones de hectáreas se cultivan en México 22. Pero la frontera agrícola, es decir, aquello que tiene capacidad para poder producir, es del orden de 26. Hay incluso algunos que dicen que es un poquito más. Entonces estamos hablando de que todavía tenemos del orden de 4 millones de hectáreas que hoy no se siembran y que pudiéramos sembrar. Tenemos el tema también no menor en cuanto a productividad, en donde el tema es justamente cómo hoy el sector mexicano, simplemente un caso particular que decían aquí de granos de maíz, el rendimiento que tienen los granos en México es en promedio de 3.5 toneladas por hectárea. Tenemos estados como es Sinaloa, que el promedio es de 11, y tenemos regiones en el país que llegan incluso a ser del orden de 18 toneladas por hectárea. Estados Unidos el promedio es de 10. Entonces, la capacidad de poder incrementar poquito es relativamente, yo no les diría que fácil, pero es un tema que probablemente se pueda dar. Si simplemente subiéramos, para poner un contexto, de 3.5 nacional, lo subiéramos a 3.83, estamos hablando decimales, la expectativa es que se pueda incrementar de manera mucho más. Para el 2030, la expectativa sería que México no necesitaría importar grano, en el caso simplemente de maíz. Entonces estamos hablando de que la posibilidad de poder incrementar a través de otras prácticas, CIMIT, que es un gran aliado de la Zagarpa, vemos que pueden hacerse incrementos de productividad del orden del 30 o 40% de lo que hoy el productor hace. Entonces la expectativa que se puede hacer es bestial. En el tema, por ejemplo, también de pesca, el mundo genera dos tipos de pesca. La pesca que es en el mar directamente, tiene tamaño para poder crecer. Yo también quisiera compartir que otro de los temas importantes que tenemos que ver hacia adelante es el tema de la desigualdad. Claramente tenemos productores agroempresarios muy exitosos en donde ganan, y qué bueno que ganen bien, pero hay también otros que han estado rezagados. Tenemos que vincular las cadenas de manera completa. Tenemos que hacer que el productor le vaya bien. ¿Por qué? Porque el campo no solamente es un sector económico importante, también habitan muchas personas, muchas familias que dependen su sustento de ahí. Y mucho de lo que tenemos que hacer como gobierno es precisamente enfocarnos en cómo poder solucionar e ir disminuyendo estas diferencias que se tienen. Hoy se vienen apoyando en donde también no es casualidad que muchos de los apoyos son enfocados a jóvenes. ¿Por qué? Porque el campo a nivel internacional, y México no es la excepción, se está envejeciendo. Si no invertimos en la gente joven, pero para que la gente lo vea como atractivo, tiene que ser negocio. Tienen que los jóvenes entender que el campo puede ser sumamente atractivo, pero en ciertas áreas o qué cosas tienen que hacer. Y obviamente también el tema de mujeres. No es casualidad que las mujeres, y aquí hay muchas, claramente pues son más ordenadas, me llevan mejor las finanzas, pues no en balde las finanzas del hogar, pues siempre se le destinan a la mujer. Y en ese tenor mucho de lo que se busca es que la mujer sea aquella que pueda radicar recursos, y muchos de los programas de la Zagarpa hoy se privilegia, se le da mayor importancia tanto a las mujeres como a los jóvenes. Yo les diría que también un tema fundamental es que necesitamos tener una visión de largo plazo. México no puede reinventarse cada 6 años. Tenemos que tener una mayor coordinación a nivel institucional y una coordinación también a nivel del sector privado. Y aquí también agradezco que nos escuche el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, un gran amigo, Bosco, gracias por estar, pero sobre todo también porque con Bosco compartimos, al igual que con el Consejo Nacional Agropecuario, la necesidad de ver hacia adelante, de ver hacia el futuro. Uno de los temas que tenemos que entender el futuro es precisamente entender el mercado. Tenemos que cambiar de producir lo que estamos acostumbrados por generaciones a producir aquello que tiene un mercado. Por eso la importancia también de que Acerca acompaña a muchos productores a nivel nacional e internacional para que conozcan qué es lo que el mundo demanda. No se trata de producir y únicamente querer vender. Les comento una anécdota en particular. Yendo en alguna ocasión al mercado, a la feria de productos procesados y frescos más grande del mundo en Estados Unidos,
nos comentaba, le preguntaba yo a una persona ya que qué le faltaba a México, que qué creía que México necesitaba. Y un tema me decía, me dice, pues es que les falta entender que ustedes tienen que vender lo que nosotros queremos, no lo que ustedes quieren. Dije, a ver, dame un ejemplo. Me dice, las fresas. Me dice, ven para que veas cómo nos mandan ustedes las fresas. Como ustedes ven las fresas en cualquier supermercado aquí en México, el de este verde que tiene cubierto, serán 30 fresas. Y me dice, ustedes mexicanos no entienden que el mercado norteamericano es un mercado que no tiene gente que ayude en la casa, es un mercado en donde estamos acostumbrados a comer en el camino, a comer en el coche. Y ve cómo nos están vendiendo las fresas los chilenos. Nos venden 3 fresas, no 30. Nos venden la fresa ya con yogur, ya con chocolate, con la servilleta, con un tenedor, cuchara. Y lo que están buscando es justamente darle valor agregado. Me dice, estas fresas que son 3, valen lo mismo que tus 30 fresas. Entonces claramente es un tema en donde lo que tenemos que entender es que cada mercado es diferente. Cada mercado tiene unas particularidades. Lo que pide el mercado asiático es diferente a lo que pide el mercado europeo o lo que pide el mercado en Estados Unidos. Por ejemplo, los asiáticos regalan fruta. Es un honor en un caso, tienen melones cuadrados, tienen una serie de cosas en donde uno podría decir, ah, caray, ¿y eso? Y justamente el pescado, o incluso el caso de, por ejemplo, lo que es la carne de cerdo. Uno de los principales compradores de carne de cerdo del mundo que compra es Japón, y compra lo que es mejor de lo mejor del mundo. Entonces, un poco siguiendo la línea que decía Flavio, nos tenemos que creer, México hoy tiene productores de excelencia, productores que están igual o mejor que los mejores del mundo. Pero claramente, pues mucho de esto es labor de todos ustedes, es labor de los productores. El gobierno lo que tiene la obligación es de acompañar. Y también si hay políticas que no necesariamente hayan funcionado, las tenemos que readecuar. Y por eso yo celebro aquí nuevamente que esté el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, porque juntos tenemos que construir una visión de futuro. Una visión, no únicamente una visión gubernamental, una visión de lo que México es y hacia dónde queremos llegar. En la medida en la cual sepamos a dónde queremos llegar, podremos construir juntos un mejor camino para llegar. Pues Alex, el tema de creérnoslo, el tema de abrir mercados, el hacerlo mejor, escuchar al cliente. El cliente es el rey. Si no entendemos que lo que él quiera es como lo tenemos que producir, entonces este no es un negocio para nosotros. ¿Sí? Y eso es una gran realidad. Ahora, eso me trae el recuerdo de que un poquito que decía mi querido Mario de la industria automotriz. La industria automotriz, si se acuerdan a la edad de Mario mía, no de ustedes ya usaron un poquito mejores coches, más rápidos, más adecuados, pero Mario y yo usábamos los coches que nos imponían las marcas. Había 5 opciones y cualquiera de esas 5 y no había otra. Hoy el cliente, el consumidor es rey, y ha evolucionado y ha hecho evolucionar esa industria. Así es lo que estás tú comentando, mi querido Alejandro. Mario, viendo esta perspectiva de nuestra potencialidad, ves en lo micro un gran negocio que, bueno, pues aquí ya apuntó Maribel 3 buenas posibilidades para que piense la gente emprendedora en meterse a ese negocio, maltero, el lúpulo, a ver qué es eso, cómo lo podemos producir en México y ver si encontramos un clima que sea satisfactorio o que los científicos adapten lo que tengan que adaptar para que esto sí se dé en México, como ha pasado con muchos productos. ¿Cómo ves, Mario, entonces, el contexto? Sí tenemos que prepararnos para seguir exportando o hacernos expertos en la exportación, tenemos que hacer un revire y ver hacia nuestro mercado doméstico porque hay una ola de nacionalismo en el mundo. ¿Cómo ves tú, o tal vez una mezcla de las dos? Danos tu opinión sobre ese tema. Gracias, Flavio. Bueno, primero quiero decirles que me encanta escuchar Marisol, lo que sabe de la industria cervecera.
Flavio comenzó a hablar que era el día de la Nochebuena, yo pensé que de la cerveza Nochebuena, pero bueno, era más propaganda. Tenemos mucho que hacer en el campo de la cerveza y yo creo que hay grandes oportunidades para nuevos productores, para gente emprendedora y ahí ofrecemos el apoyo de ProMéxico. ProMéxico tiene apoyos y servicios que están disponibles para todos ustedes. ProMéxico es una entidad gubernamental, el órgano máximo de dirigencia es el Comité Técnico, en donde están las secretarías, todas las secretarías representadas. Alex va a algunas de nuestras reuniones y también está la iniciativa privada. Valentín Díez Morodo, de la Secretaría Modelo, está también en nuestro Comité Técnico, e igual Bosco de la Vega. Esto nos hace tener que responder a la iniciativa privada y al sector gubernamental. Por supuesto que estamos a favor de una planeación a mediano y a largo plazo. Es indispensable. No podemos reinventarnos a cada rato. Tenemos que tener una meta a mediano y a largo plazo que cumplir. Y tenemos que creérnosla. Nosotros estamos muy orgullosos de llevar productos hechos en México y estamos reviviendo esa marca, el águila de Hecho en México. ¿Y qué vamos a hacer el próximo año para poner a México en un lugar más alto? Vamos a participar como país invitado en la Feria Industrial de Hannover. La Feria Industrial de Hannover es la feria industrial más grande del mundo. Para que se den cuenta del tamaño, estamos ahora en el centro Banamex. Caminar de un salón a otro es largo, ir al estacionamiento es largo. Bueno, esta feria es 16 veces el centro Banamex. Ese es el tamaño. Un expositor de una persona, un visitante que quiera recorrer todos los stands que se muestran, tendría que caminar 42.5 kilómetros. México va a ser el país invitado y va a mostrar ahí los avances que tenemos en automatización, en industria 4.0, en logística, en investigación y desarrollo. Pocos de nosotros, pocos de ustedes sabrán que en México hay 200 centros de ingeniería y diseño. En muchas partes existe la idea de que México todavía es un país maquilador. No, estamos lejos de eso. Somos un país que diseñamos productos y diseñamos productos tan complejos como una turbina para aviación. Nosotros tenemos un centro de la General Electric en Querétaro, en donde se están diseñando los motores que va a utilizar Airbus y Boeing en el futuro. Y tenemos también otra producción aeroespacial en Querétaro, en donde Safran está haciendo las aspas de los motores. Y estas aspas, que en un principio eran de distintas aleaciones y era maquinarlas, era muy difícil, bueno, ahora se tejen, son de fibra de carbono. Entonces, con una nueva técnica estamos pasando ya a lo que es la industria moderna. La industria tradicional es una industria sustractiva. Imagínense algo, queremos fabricar un mueble. Este mueble tomamos trozos de madera y los vamos moldeando, los vamos adelgazando para que sean las patas, para que sean los diferentes componentes de este mueble. Vamos sustrayendo. Pero ahora la nueva industria es aditiva. Vamos a poder crear, vamos a poder imprimir en tercera dimensión. Bueno, eso es lo que vamos a ir a mostrar a Hannover del 23 al 28 de abril del próximo año. Ahí podremos mostrar lo que México hace. México produce 120,000 ingenieros al año, una cifra muy superior a la de muchos otros países. Pero nos hemos dado cuenta de lo que requerimos ahora son técnicos superiores universitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que un muchacho que termina la prepa tiene que estudiar solamente 2 años, pero va a poder ser un soldador o va a poder ser un experto en la fabricación de cerveza. No requieres tantos ingenieros, requerimos más técnicos superiores universitarios. En ProMéxico se hizo un estudio hace unos 2 años y calculamos que requerimos 1.4 millones de técnicos superiores universitarios para los próximos 5 años.
Ahí está un terreno de oportunidad fantástico. Estamos trabajando obviamente con las autoridades educativas para que cada vez haya más centros de preparación técnica. ¿Y qué hacemos también con la empresa privada? Le decimos, tú quieres un técnico, préstame tu máquina, la que el técnico manejará en el futuro, préstamela, lo llevo a un centro de entrenamiento. Esto se está haciendo con gran éxito en varias partes del país. Así es que tenemos que creernos que somos un país con un gran futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Mario. Impresionante oírte hablar de que no tan solo somos el país que, comparado con los Estados Unidos, producimos más ingenieros por año que Estados Unidos, pero lo más importante de tu conversación es la pertinencia que debe de haber entre, hablando de oferta y de la demanda, de quien demanda servicios, el que demanda a los profesionistas, el que los requiere, la industria. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo mucho en lo que dices, de lo que quiere la industria en cuanto a profesionistas. No necesitamos tantos abogados, no necesitamos tantos doctores, no necesitamos tantos, necesitamos muchos técnicos, especialistas. Que haya trabajo para quien estudia y que saliendo de sus estudios encuentre trabajo y hagamos una relación virtuosa, pero para eso tiene que haber una comunicación entre industria, que es la que demanda qué es lo que quiere, Estado, que es el que ayuda, contribuye a la planificación educativa, y por supuesto la sociedad, pero el Estado es el que tiene que decir, a ver, escuchar a la industria y preguntarle qué quiere. Ese es el ejemplo que manejó Alejandro en Querétaro. Se hizo una escuela, no iba a haber industria, no podía haber inversión aeroespacial en Querétaro si no hubiese habido un acuerdo entre el gobierno y la industria respecto de la creación de una universidad, me acuerdo, nacional aeroespacial en Querétaro, la UNAC. El 95% de los estudiantes de la UNAC salen contratados por toda la industria, no nada más de Querétaro, de todo el país. Ese es el ejemplo de relaciones virtuosas y me da muchísimo placer escuchar esa relación que ya existe gobierno e industria en esto. Otro punto es la 4.0 y me imagino que la agricultura 4.0, pues a las empresas que son competitivas, por definición, las que están en el mundo compitiendo su cerveza contra otra cerveza, tendrá que ver el tema de los mejores costos para la producción y las mejores calidades. Yo no sé si la 4.0 sea una teoría todavía a nivel México o ya empecemos a encontrarle una práctica, porque si sí, entonces estamos haciendo el uso más efectivo del costo de producción de inteligencia. Mi querida Maribel, para cierre en esta ronda, ¿qué opinas sobre tu sector? Y si tienes algo que compartir con nosotros, te lo vamos a agradecer. Sí, muchas gracias. Yo quiero concluir, les quiero enseñar dos videos. El primero de ellos tiene que ver con un proyecto que hicimos desde Cerveceros de México. Hicimos una cerveza que se llama la cerveza Dual, la hicimos con Alemania. Esto es una cerveza colaborativa que se hizo entre dos países. Una cerveza colaborativa es la que hacen dos maestros cerveceros de distintas casas cerveceras. Es como una receta de cocina. Se juntan y crean una nueva receta de cerveza y la hacen juntos. Nada más que en esta ocasión, por primera vez se hizo una cerveza colaborativa entre dos países y la hicimos con Alemania, que es un país tradicionalmente cervecero, en el marco del año Dual. Entonces tomamos a 3 maestros cerveceros mexicanos, uno de Grupo Modelo, otro de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México y un tercer maestro de una cervecería artesanal mexicana. Y los llevamos a Alemania con 3 maestros cerveceros alemanes, también de distintas cervecerías allá. Hicimos la nueva cerveza, utilizamos un lúpulo experimental de Grupo Modelo, que se llama Calixta, que nunca se había usado antes en una cerveza, y después vinieron los cerveceros alemanes. Hicimos 4 lotes o batches que le llamamos, hicimos 2 en México, 2 en Alemania, y la verdad es que fue todo un caso de éxito y es parte, como bien mencionaba Alex, de darle valor agregado a las cosas que se hacen bien en México. Entonces, les dejo un video, es un video muy rápido para que puedan pues, saber de qué se trató esto.
con la historia que tiene Alemania de hacer cerveza y con la historia que tenemos en México de cómo hacemos cerveza, yo pensé que iba a ser un choque de trenes. Ist für mich, dass es einfach schön ist, einfach mal, wenn sich die Großkonzerne auch mal mit kleineren Unternehmen abgeben, sage ich mal, auf gut Deutsch, und mal schön zusammen ein Konzept entwickelt. Ir más allá de lo que son los contactos entre los gobiernos y que las sociedades se conozcan mejor. Ich sage immer, dass das Thema Bier nicht nur ein kommerzielles Thema ist, sondern es ist eben auch ein kulturelles Thema. Y por último, enseñarles un video que hicimos este año cuando rebasamos la producción de 100 millones de hectolitros. Fue una producción histórica donde le damos gracias a la cerveza mexicana. Y es esto que decimos de que si realmente creemos que somos una potencia, sin duda alguna tendremos otra realidad completamente distinta en los próximos 30 años. Entonces es un video donde le agradecemos a la cerveza mexicana pues todo lo que nos da como país. Es en México donde nace la mejor cerveza del mundo. Porque en esta tierra nace la pasión, el esfuerzo, el sabor y la chispa para llevar nuestro dinamismo y alegría a todas partes. No por nada, los mexicanos somos los exportadores número 1 de cerveza en el mundo. Cada una de estas cervezas viajan para estar en nuestras mesas, fiestas, casas y reuniones y cumplir un propósito: unir a las personas y refrescar al mundo. Por siempre poner nuestro nombre bien en alto. Por los kilómetros que recorres para llevar lo mejor de nosotros. Por impulsar siempre a México y generar, todos los días, empleos y orgullo. Solo tenemos algo que decirte. Gracias, cerveza mexicana. Gracias, muchas gracias. Están muy bien hechos los videos y la verdad el primero es fascinante, es emocionante ver que logramos y que rompemos barreras con el país más cervecero, probablemente uno de los más cerveceros del mundo. Mario, con estos cierres, ahora ya en esta etapa y para dejar que mi querido Alex nos haga un cierre global de la plática. La participación de ProMéxico es vital, la presencia que tienes en el mundo es vital. Tenemos que aprovechar todos los sectores, lo más que podamos, las capacidades representativas de ProMéxico. Hace unos días celebramos un convenio con COMCE, en donde nos dijimos COMCE y nosotros, hombre, cualquier acción de promoción que tengas que hacer en el mundo, avísamela para ver si yo te puedo ayudar, si yo COMCE te puedo ayudar o yo Zagarpa te puedo ayudar a COMCE. La misma propuesta se tiene que hacer con esta organización. No podemos dejar de aprovechar la plataforma de negociación que tiene ProMéxico. Yo te pido tu visión respecto de cuál es el futuro colaborativo de ProMéxico con nosotros y lo que podamos hacer para hacerlo más rápido y para echarlo a andar lo más pronto. Bueno, aquí tenemos un convenio que hemos firmado con Acerca. Estamos saliendo juntos al exterior, estamos mostrando el potencial de México en el sector agropecuario, agroindustrial, y lo estamos haciendo de la mano. Estamos diversificando mercados. Tenemos la instrucción de buscar diversificar nuestras exportaciones. Pero ahí entra algo muy importante, que ya lo dijo Alejandro.
tenemos que producir lo que el mercado quiere. Entonces, tenemos que entender que la diversificación es de mercados, pero debe ser en productos también. Tenemos que ir a ver qué se está comprando en otros países y qué podemos producir en México. Eso es lo que tenemos que ir, un mecanismo de ida y vuelta. Estamos abriendo mercados en el Medio Oriente, estamos entrando a África. África, un continente desconocido para la mayor parte de los mexicanos desde el punto de vista económico, pero hay países con gran potencial y países que requieren muchos de nuestros productos. Ellos consumen maíz también, pero no utilizan el proceso de nixtamalización, no lo aprovechan completamente. Entonces, estamos entrando a enseñarles cómo se debe aprovechar el maíz de otra forma. Esa es una. Estamos vendiendo también vacunas y sueros contra diversas picaduras de animales. Nuestros productos veterinarios están entrando ya al mercado africano y creo que hay un gran potencial en países que son en su mayoría desconocidos ahora por nosotros. Estamos haciendo un gran esfuerzo junto con la Zagarpa, con Acerca, para tener más productos halal que podamos vender en los mercados musulmanes. Y ese es un potencial enorme. Tenemos ya una pequeña oficina en Indonesia, el país musulmán más grande del mundo. Entonces, estamos entrando verdaderamente a nuevos mercados. Ya exportamos a Camboya, por ejemplo. Esto es increíble. Estamos vendiendo material ferroviario a Camboya para un tren ligero. Poca gente lo puede creer. Estamos vendiendo ya cada vez más productos en el Medio Oriente y también estamos recibiendo inversiones de esos países. Eso es algo muy bueno, porque hay fondos soberanos en esas naciones que son muy poderosas y que ahora, gracias a la apertura, sobre todo del sector de energía, están invirtiendo en México. Entonces tenemos ya inversión de Malasia en exploración de pozos petroleros profundos y tenemos inversión de Australia también en energía. Y bueno, yo quisiera cerrar diciendo que las reformas estructurales que se iniciaron al principio de la administración y que se concretaron nos darán frutos a mediano y a largo plazo. Y eso ya lo estamos viendo. En energías renovables, la energía solar, México es uno de los países que tiene la producción de energía solar más barata del mundo. Y eso tenemos que avanzar todavía mucho en ello. Somos un país privilegiado por la cantidad de energía solar que tenemos y podemos hacer granjas solares en la parte desértica del norte de nuestro país que abastezcan no solo a nuestra población, sino que podamos exportar hacia el norte también. Así es que futuro prometedor. Gracias, embajador. Muchas gracias, Alex. ¿Tus comentarios de cierre? Sí, gracias. Pues mira, primero yo me iría con el tema de que comentaba aquí Maribel de cerveza. Y una cifra que a mí en su momento cuando la escuché, creo que hasta que uno no la escucha para poderla poner en términos mucho más coloquiales. La producción que genera México hoy de cerveza equivale a llenar 10 veces el Estadio Azteca, no más. Entonces obviamente son temas en donde claramente pues, México es una potencia en cerveza, hoy ya lo es, pero así como por ejemplo cerveza o como el siguiente producto que México exporta a nivel internacional, el primero agroindustrial de toda la cadena es cerveza, el segundo es el jitomate, seguido muy de cerca del aguacate. Pero casos como por ejemplo la cerveza vinculado con la cebada o en el caso también de lo que es el aguacate, son temas en donde tenemos que cuidar a las industrias que hoy claramente le dan de comer a cientos o a miles de personas. No podemos pensar en un tema de sobreexplotación, un tema de abusos o de falta, como en el caso por ejemplo que se pudiera dar, como es el caso de aguacate, en donde hoy todo el mundo ya quiere sembrar aguacate y tenemos que mantener y cuidar temas que no caigamos en sobreexplotación forestal o que caigamos en temas en donde si nos cierran la frontera, ¿qué hacemos? El caso particular de aguacate, pues la ventaja que tenemos es que México es el principal productor de aguacate del mundo. Alrededor del 60% de la producción de aguacate la hace México.
Entonces, claramente, pues México, si Estados Unidos quisiera no comprar aguacate, pues más bien se deja de tener abasto de aguacate. Entonces, pero yo un poco aquí la reflexión sería simplemente el tema de que hoy industrias como la industria cervecera viene creciendo de manera importante, sobre todo la cerveza artesanal en México. Entonces, todos estos temas, donde si bien hay empresas muy grandes que se pueden cuidar solas, pero hay muchas otras que necesitamos también procurarles mercado. Hay muchos jóvenes emprendedores que vienen haciendo cerveza artesanal, cerveza orgánica, y que tienen un espacio todavía de crecimiento importantísimo. Mucho lo vemos con los compradores que están hoy aquí. Vemos compradores de todo el mundo que vienen a comprar productos en donde en ocasiones nosotros pensábamos venderles determinado y resulta que nos dicen que querían cerveza orgánica. Yo no sabía ni siquiera que había cerveza orgánica en nuestro país. Perdón, Alex, pero un ejemplo perfecto de lo que estás diciendo es, en Irán se toma cerveza sin alcohol, porque no toman alcohol por su religión. ¿Por qué no? O sea, se los he dicho yo, una cerveza artesanal sin alcohol. Claro que es caro producirla, pero si buscamos apoyo de ProMéxico a través de Acerca, puede haber un cervecero artesanal que le vaya muy bien vendiéndole cerveza sin alcohol a los mercados árabes. Es un perfecto ejemplo de lo que estás diciendo, darle al mundo lo que requiere. Perdón, era importante. No, y yo ahí lo ligo con el tema que decía justamente aquí Mario. Nosotros hemos venido buscando también un tema en donde claramente el gobierno cada vez tiene menos recursos y eso pues va a ser la historia de aquí para adelante porque México tiene muchas necesidades. Tenemos que pasar justamente del subsidio al incentivo y por eso también la importancia de que exista una mayor coordinación institucional. Primero, una coordinación en donde claramente lo que estamos buscando es que las oficinas de ProMéxico nos ayuden a identificar justamente dónde hay necesidades, dónde hay demanda. Pero más importante, no solo que lo piden, sino cómo lo piden. Y por eso es tan importante que participen en las diferentes expos, tanto nacionales como internacionales. Ahí también Acerca tiene apoyos que damos justamente para llevar a que los productores conozcan de qué es lo que el mundo está demandando, como también, por ejemplo, hacemos estudios de mercado a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso particular, aguacate, otra vez, aguacate en Estados Unidos tienen hoy ventas monumentales, ventas que les permiten incluso producir por tercer año consecutivo un anuncio en el Super Bowl, cosas que hace un par de años eran impensables, pero claramente el mercado chino o mercados asiáticos están en pañales. Tenemos que buscar justamente ver cómo aperturamos otros mercados. En el caso, por ejemplo, de la península arábiga, por poner simplemente un ejemplo, el año pasado que se hizo justamente una visita, literal preguntaban, oye, ¿México dónde queda? Me suena a México como un país exótico. Pues para ellos, literal, están del otro lado del mundo. Son países con una cultura con una ideología musulmana. Claramente sí es un tema en donde no solamente no comen ciertos productos, solamente no su religión no les permite tomar. Sin embargo, cuando platicábamos con algunos de los compradores nos decían, señores, se les olvida que en Emiratos Árabes es uno de los países que depende mucho de turismo, viene turismo de todo el mundo. Efectivamente necesitamos cerveza local que no tenga alcohol, pero toda la gente que viene queremos comprar tequila y queremos comprar otras cosas porque los extranjeros son los que lo demandan y vienen con poder adquisitivo. Entonces claramente es uno de los temas que tenemos que aprender qué es lo que tenemos y hacia dónde lo debemos de buscar. Y por eso yo lo ligaría con el último punto en el sentido de volver a recalcar la necesidad de construir y tener una visión de largo plazo. Y la visión de largo plazo, el eje rector tiene que ser forzosamente el mercado. ¿Qué es lo que el mercado demanda? ¿Qué es lo que el mercado necesita? Y en función de eso, acomodarnos para tratar de estar. Simplemente cerrar en el sentido de decir, México hoy es potencia y México en los próximos años va a seguir dejando mucho de qué hablar. Muchas gracias, mi querido Alex. Bueno, muy agradecidos con su presencia. Estamos verdaderamente complacidos de que hayan escuchado a este panel, a quienes les agradecemos a cada uno de ustedes su participación y la excelencia de su visión. Muchas gracias a todos y les pido un aplauso para ellos.